Mm. Gracias por presentarme. Vamos, gracias. Vamos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos da de seguir continuando con este tema. Te pedimos que puedas dar sabiduría en el trato de algo tan relevante, a veces difícil de comprender, pero podamos mantenernos en lo simple, en lo sencillo, en lo básico para el entendimiento general. Puedas tú también hablar a nuestros corazones, especialmente cuando se trata de la salvación del alma, cuando se trata acerca de entender tus propósitos en gloria, para que nuestros caminos sean afectados directamente por tu mente. Tú has dispuesto una forma de hablarnos que podamos entender lo que tienes que decirnos para que nuestros caminos sean moldeados a tu conformidad. Todo esto te lo pedimos con gratitud en el nombre de aquel que es sobre todo nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, continuamos con la segunda conferencia. Nuevamente voy a insistir en esto, es entender que son conceptos básicos, ¿sí? Hablábamos con los hermanos antes de esta reunión y decíamos que para hablar de este tema, por ejemplo, necesitaríamos varias rondas de conferencias, porque es muy amplio, pero trataremos de mantenerlo sencillo. Por lo mismo también me disculpo si en algún momento hay como una avalancha de cosas que se vienen encima, pero no es fácil tratarlo en una sesión de solo 1 hora 45 minutos. Por lo tanto, hablaremos ahora de las dispensaciones, el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Pongan atención a esta imagen, que tiene que ver mucho con el significado. Voy a partir con una porción de las escrituras que está en la segunda carta a Timoteo, en general en toda la carta segunda a Timoteo. En cada capítulo, son 4 capítulos, el apóstol Pablo da un enfoque acerca de la palabra de Dios. En el capítulo 1, por ejemplo, él dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Capítulo 1, versículo 13. En el capítulo 2 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cierto? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, dice la versión Nueva Biblia de las Américas, o la versión Reina Valera 60 dice que usa bien la palabra de verdad, la versión Prat dice que traza bien la palabra de verdad, da el significado de eh, poder tomar la palabra de Dios y dividirla correctamente según las divisiones que esta misma ya tiene. En el capítulo 3 nos dice, esto ya lo mencionamos en la reunión anterior, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en el capítulo 4 nos dice que debemos predicar la palabra de Dios. Pero la predicación de la palabra de Dios está vinculada hay una exhortación, Pablo pone a Timoteo y lo comparece, lo obliga a hacer esto de predicar la palabra de Dios, teniendo en cuenta justamente el tema que estamos hablando, la profecía. ¿Sí? Entonces, siguiendo la consecución lógica de estas porciones, nos invitan a considerar la Biblia como un todo. Primero, a tener una forma. Esta palabra forma puede traducirse como modelo, como esquema. Somos llamados a tener un esquema general de las cosas enseñadas, especialmente por Pablo, porque Pablo habla de él, pero de la Biblia en general. ¿Cierto? La Biblia, para poder entender la Biblia, tenemos que tener un esquema, una forma general de cómo esto está trazada por Dios. Y también en la segunda parte nos dice que debemos trazar, manejar con precisión la palabra de Dios. Por lo tanto, se da por entendido que la palabra de Dios tiene una forma de poder ser entendida y de la cual ya está dividida así. No está dado a mí o a cualquiera de nosotros como cristianos interpretar la escritura como queramos. Debemos trazarla bien y para eso debemos encontrar la forma en la cual la escritura o la palabra de Dios está
así dividida. Luego nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y enfatizamos esto, y finalmente, como punto último, debemos predicarla, pero debemos pasar primero por todos los puntos anteriores, y debemos entender el todo de la escritura con una forma, un modelo, un esquema general que está dividido para poder ser trazado, ¿sí? Por lo tanto, nos hacemos esta pregunta: ¿hay una forma de comprender la Biblia como una sola revelación de parte de Dios? ¿Algo general? ¿Cierto? Algunos van a tomar las escrituras y van a ir a los salmos para encontrar consuelo para su vida. Algunos van a decir, bueno, ¿cómo debo comportarme? Y van a ir a las cartas de Pablo, ¿cierto? ¿Cómo debe ser la iglesia? Y van a ir a primera a los Corintios, por ejemplo. O cómo debo tratar con mis hermanos, ¿cierto? Y por ejemplo, vamos a tener cartas personales como la de Filemón, como la de Juan, pero a la luz de lo que leímos ahí en Timoteo, hay una forma de la cual la Biblia puede ser entendida como una sola. Y es importantísima esta forma para poder hacer una buena interpretación de las escrituras. Si bien la Biblia, como hemos visto ya, fue inspirada por Dios, fue escrita por diversos autores en diversas épocas. Mencionamos en la reunión anterior que estos autores fueron los instrumentos que Dios usó. Y Dios usó como instrumentos a un pastor, a un rey, a reyes, a pescadores, etcétera, ¿cierto? Distintos tipos de personas, un fariseo, pero eran instrumentos dados por Dios. Y cualquier persona podría decir, bueno, si yo tomo los escritos de un pastor, de un rey, de un pescador, etcétera, ¿cómo pueden estos tener una relación entre sí? Es casi una tarea imposible para cualquier persona, además en distintos años, en un periodo de tiempo muy largo de milenios. Desde el primer libro que se tiene, que se sabe que fue escrito, que fue Job, al menos el más antiguo en ser escrito, hasta el último de los libros, que probablemente fue el Apocalipsis o las cartas de Juan o el Evangelio de Juan. Pero sin embargo, todas estas tienen una divina coherencia entre sí. Por lo que no debemos comprenderla como textos sueltos independientes, sino como una revelación completa, aunque progresiva, esto es importante, de la mente de Dios. Como un rompecabezas. La Biblia es entendida desde la visión de Dios. ¿Cierto? Cuando mi hijo pequeño le gusta armar rompecabezas, toma las piezas del rompecabezas, las da vuelta y pone la imagen del rompecabezas delante y ahí tiene la visión general. Y para poder ver cómo es la imagen, va empezando a armar las distintas piezas hasta formar una imagen general. Dios tiene una imagen general, tiene un consejo de lo que Él ha dispuesto para la humanidad. Y es uno solo. Y la Biblia es como un rompecabezas que a medida que la vamos estudiando, vamos poniendo las cosas en su lugar. ¿Cierto? Una estrategia que usa gente para armar rompecabezas, ¿cuál es? Busca primero los bordes, por ejemplo. ¿Cierto? La forma de las cosas, el modelo del cual hemos hablado. En Hechos 20:27 nos dice que Pablo le enseñó a los creyentes en Éfeso todo el consejo de Dios. Entonces partimos preguntándonos qué es una dispensación y por qué es importante este término dispensación. Porque es la forma en la cual podemos entender la Biblia como un todo. Hay, hay otras formas quizás que la gente plantea para interpretar la Biblia, pero esta es la mejor forma de poder entender los planes de Dios. Dios ha tenido formas de querer administrar sus asuntos en la tierra y los ha dejado escritos en su palabra. Y nos preguntamos, ¿qué es una dispensación? La palabra dispensación es una traducción de la palabra griega oikonomía, que es su palabra actual sería economía. Sin saber griego, ¿cierto? Estas cosas de diccionarios. Dice, la palabra está compuesta de dos palabras, casa, oikos, y ley, nomos. Literalmente entonces significa la ley de la casa, pero puede traducirse de otras formas, por ejemplo, administración, mayordomía, economía o dispensación, que es el término que estamos usando y que es el más ampliamente conocido. En otras palabras, es la administración de una casa, las leyes, regulaciones o la administración de una familia. Mi casa o mi familia tiene reglas. Podríamos decir que en mi casa hay una forma de administrar las cosas.
tiene una economía, cómo funcionan las cosas dentro de ella. Y lo que vamos a ver ahora en la siguiente, bueno, ahora voy a eso. Por ejemplo, el término economía en su definición en español da un buen sentido. En la RAE, ¿cierto? En la Real Academia Española dice que economía es la administración eficaz y razonable de los bienes. Habla de administración. Tenemos una definición de un hermano del siglo XIX que dice que una dispensación es un sistema u orden entregado por Dios por medio del cual gobierna la tierra. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de la administración de cualquier casa, no estamos hablando de cómo yo administro mi casa, no se trata tampoco de cómo Dios administra la casa, su casa, ya sea el templo, Israel o la iglesia hoy en día, sino cómo Dios administra en este sentido más amplio toda la humanidad, todos los planes en la tierra. Vamos a leer más adelante Efesios capítulo 1:10, porque es un versículo clave donde aparece esta palabra. Pero también, debemos ser justos, esta palabra o economía tiene otros usos. Por ejemplo, en Lucas 16, cuando se habla del mayordomo infiel, ¿cierto? Esa palabra mayordomo también tiene una derivación de la palabra economía. En 1 Corintios 9:17 habla de ser buenos administradores, también se usa la misma palabra. Pero como dijimos, en la primera parte, una palabra, si bien tiene un significado concreto, depende de su contexto, tiene su significado. En el sentido bíblico, por lo tanto, una dispensación, administración, economía, mayordomía, considera la forma en la que Dios administra sus asuntos en la tierra. Conforme al gobierno, esta palabra es muy importante, gobierno que Él mismo decide. Esta economía puede cambiar y de hecho ha cambiado y seguirá cambiando a lo largo de los siglos. Un cambio de dispensación o de administración, por lo tanto, implica un cambio en los tratos de Dios con la tierra, por ciertas circunstancias que acontecen también en esta. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue rechazado como el Mesías de su pueblo. Cuando estudiamos el Evangelio según Mateo, por ejemplo, que los hermanos estamos estudiando cada jueves por Zoom, nos damos cuenta claramente que el Señor Jesús predicó el Evangelio del reino, él hizo milagros según los poderes del reino, pero fue rechazado por los líderes del pueblo. Y en el capítulo 13 hay un cambio en los tratos dispensacionales de Dios. Ahora ya no va a hablar del reino de los cielos, sino que va a hablar del misterio de los cielos. Es una lupa pequeña que nos lleva a mostrarnos esto, pero ahora lo vamos a usar más amplio para hablar de la historia completa de la humanidad. Dios ha tratado con los hombres de distintas formas a lo largo de la historia. Ahora, es importante señalar esto. Dios no cambia. Lo que cambia son la forma en la cual Él trata con los hombres. Hay un versículo en el Salmo 102:27 que nos dice que Él es el mismo. Esta palabra mismo se me fue, pero debería ir con mayúscula. Mismo, porque es un nombre de Dios. Que es la esencia del nombre Jehová. Yo soy el que soy. Por ejemplo, y muy fundamental, la salvación siempre ha sido por gracia por medio de la fe. En cualquier época, desde la caída en el huerto del Edén hasta los días de hoy, la salvación siempre ha sido por gracia, es decir, ha sido un don gratuito de parte de Dios, y siempre ha sido por medio de la fe, no por obras, no por las cosas buenas que yo puedo hacer. No, es que yo soy un buen ciudadano, yo cumplo las leyes, yo doy a los pobres, y por lo tanto tengo un camino al cielo, ¿cierto? No, yo tengo que guardar ciertos sacramentos, no, tengo que bautizarme, tengo que confirmarme, tengo que comer la Santa Cena, y entonces todas estas cosas son como resultado darán la salvación. No, siempre, en cualquier época, este es un principio fundamental de Dios que Él no ha cambiado. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, lo que sí cambia es la forma en que Él trata con la humanidad como un todo, no con los individuos, porque siempre ha sido la salvación por gracia, por medio de la fe, sino la humanidad completa, los asuntos de la tierra general. Ahora vamos al versículo Efesios 1:10, ¿cierto? Que es tan fundamental. Acá puse las dos traducciones para ver cómo en la Reina Valera se dice dispensación y en la Nueva Biblia de las Américas traduce administración. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, después tenemos la Biblia de las Américas que dice lo mismo, ¿cierto? Acá esta palabra dispensación, entonces, es la que mencionamos anteriormente, que puede ser traducida a economía, etcétera, etcétera. Pero consideremos la frase completa. La frase completa dice la dispensación. Este artículo, la, implica que es una cosa, no es algo abstracto, como si fuera algo suelto. Hay tal cosa como una administración del cumplimiento de los tiempos. El apóstol Pablo al escribir esto, está estableciendo que existe tal cosa como una dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por lo tanto, Efesios 1:10 nos dice claramente que hay en los pensamientos de Dios, pero que habrá tal cosa como una administración, dispensación o economía en el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es el cumplimiento de los tiempos? Es el milenio, es cuando Jesucristo venga a reinar sobre esta tierra, cuando todos los tiempos que han pasado y el actual que vivimos lleguen a su plenitud, cuando Cristo reine por 1000 años. Apocalipsis 20, 1 al 6. Todos los tiempos pasados constituyen entonces la adecuada preparación para ese periodo. Todo lo que ha pasado desde que Adán cayó en el huerto del Edén hasta incluso los días de hoy han sido periodos en los cuales Dios ha ido probando al hombre y a la humanidad hasta el momento en el cual llegue la plenitud, el cumplimiento, cuando finalmente Dios establezca todos sus propósitos. Es decir, Dios tendrá un orden administrativo particular durante el periodo de 1000 años literales que vendrán sobre la tierra. Literales, en ninguna parte, otra de las cosas importantes de cuando hablamos de dispensación o del estudio dispensacional, es entender que la Biblia debe ser entendida primeramente literalmente y no alegóricamente. Por lo tanto, no hay nada que nos faculte a pensar que los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20 son espirituales y no literales. Son literales porque la palabra de Dios lo dice así. Ahora, antes de seguir avanzando, nos podemos preguntar lícitamente, ¿por qué es importante saber esto? Porque yo tendría que saber las dispensaciones. Creo que es suficiente haber visto los conceptos de Segunda Timoteo, pero acá hay algunas cosas, ayudas que nos pueden, algunas cosas que nos pueden ayudar a poder ver la necesidad. Primero nos faculta y nos da una lectura y comprensión bíblica según su contexto y su conjunto. Es importante. Conocer la mente de Dios con respecto a Cristo y la humanidad. Por favor, vayamos vinculando esto con lo que ya vimos en la primera reunión. No cometamos el error de los astrónomos antiguos. No pensamos que todo gira en torno a nosotros. Dios quiere darnos a conocer su mente. Muchas piezas de un gran rompecabezas entran en su sitio. Es precioso cuando entendemos esto, empezar a leer las escrituras, por ejemplo, leer los salmos, y darse cuenta que los salmos son las experiencias de un conjunto de personas llamadas el remanente fiel y que tienen su orden. Y uno ve cómo la palabra de Dios está divinamente ordenada. Tiene una estructura, cuando se dice traza bien la palabra de verdad, no es que nosotros, vuelvo a repetir, debemos trazar la palabra según nuestras ideas, sino que ya está trazada. Y es precioso encontrar cómo Dios es soberano e inspiró su palabra de tal manera, está dividida perfectamente. Evitamos malas interpretaciones del texto bíblico que pueden llevarnos a falsas doctrinas. Voy a decir una, por ejemplo, que puede, que es conducida justamente por no entender esto. Hay una enseñanza que dice que cuando una persona se convierte, es regenerada en el sentido de que su naturaleza mala se convierte ahora en una naturaleza buena, y que no existen tal cosas como las dos naturalezas del creyente que se nos enseñan en Romanos 6, 7 y 8. No existen tales cosas. ¿Y cuál es el texto bíblico que se usa para eso? Ezequiel 36. Les daré un corazón de carne, y el corazón de piedra se convertirá en un corazón de carne, ¿cierto? Y usan ese versículo para decir de que no es de naturaleza porque nuestro corazón de piedra se transforma en un corazón de carne. Ese error, porque es un error, porque contradice lo que claramente está revelado en el Nuevo Testamento. Claramente en el Nuevo Testamento nos dice que el creyente tiene dos naturalezas hasta el día de la redención, cuando su cuerpo sea transformado. Se debe a que se toma una escritura del Antiguo Testamento, como es Ezequiel 37 y 36 y 37,
y se le da una aplicación alegórica cuando ese capítulo está hablando claramente de la restauración de Israel en un día futuro. ¿Ya? Entonces, al entender claramente las dispensaciones, evitamos malas interpretaciones del texto bíblico. Es como una brújula que nos ayuda a ubicarnos en la comprensión panorámica de la verdad bíblica. En resumen, la verdad dispensacional consiste en contextualizar las afirmaciones bíblicas situándolas en el contexto de su respectiva dispensación o administración. Yo leo la Biblia y leo el Antiguo Testamento y los distintos periodos y entiendo lo que está escrito según lo que está escrito en ese momento. O si es una profecía que me apunta al futuro, entonces yo entiendo que esto aplica no a la iglesia, sino a las naciones, por ejemplo. Esto significa que tenemos en cuenta el hecho de que Dios actúa de diferentes maneras con los hombres en diferentes momentos, o más sencillamente, que cambia, por así decirlo, las reglas del juego, de vez en cuando. En la vida cotidiana solemos situarnos en el contexto de las cosas, ¿cierto? Esto que hablamos de las dispensaciones y cómo Dios actúa es algo que también pasa en la vida cotidiana, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina la velocidad máxima son 130 kilómetros por hora. Y si una persona de Argentina viene a Chile y va por la carretera a 130 kilómetros por hora, lo para un policía y dice: usted va en exceso de velocidad. No, no estoy en exceso de velocidad porque en Argentina son 130 kilómetros por hora. Sí, pero estamos en Chile. Las leyes son diferentes. De la misma manera, Dios, en las distintas épocas, ha cambiado las leyes o su forma de administrar los asuntos. Por lo tanto, no nos comportamos como lo hacía el judío en el Antiguo Testamento, porque evidentemente hubo un cambio en los tratos de Dios. Lo mismo sucede cuando hablamos de algún deporte, ¿cierto? No voy a pretender jugar al fútbol con la mano, como si fuera el básquetbol, porque hay reglas. Afecta nuestra vida práctica cristiana, aunque quizás muchos no lo crean así. Pues para muchos la verdad dispensacional es algo que tiene que ver con la profecía, pero no es así. Si bien este estudio, estas conferencias tienen que ver con la profecía, y hablamos de las dispensaciones para poder entender mejor, pero las dispensaciones no tienen que ver solo con la profecía, sino que se trata de cómo interpretamos la Biblia, no solo en cuanto a los eventos futuros, sino también en los eventos día a día. A ver, perdón, um, por ejemplo, aunque algunos piensen que esto no es importante, o quizás piensen que tengan una forma diferente de interpretar la Biblia, la verdad que la doctrina cristiana ortodoxa, por lo general, aplica principios de interpretación dispensacional. Por ejemplo, junto con mis hermanos a comer en la casa de uno de los hermanos. Y viene un hermano y dice: yo vamos a hacer un asado, ¿cierto? Perdonen el ejemplo tan coloquial. Entonces alguien dice: bueno, yo voy a traer carne de cerdo. Y alguien dice: no, pero si en la Biblia dice que no podemos comer ningún animal que no tenga pezuña hendida y que rumee, y el cerdo no rumía. Entonces es un animal impuro, no puedo comerlo. ¿Qué diríamos nosotros? Sí, pero la Biblia nos dice, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a Hechos de los Apóstoles, y vemos que Dios le dice a Pedro: Pedro, mate y come, porque lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Pero entonces, ¿qué texto debo usar? ¿El texto de Levítico o el texto de Hechos? La mayoría, o por no decir la generalidad, excepto ciertas sectas así llamadas cristianas o autodenominadas cristianas, la mayoría dirían que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y esto qué significa? Un cambio en los tratos de Dios para con la humanidad. Entonces, aunque la gente no se dé cuenta, todos entendemos que Dios trata de distintas formas en distintas épocas. Y lo que hizo con Israel en un pasado, al darle ciertas leyes, Él lo ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y así muchas escrituras podrían ser de la misma manera. Por ejemplo, una forma de gobierno de la iglesia podría ser el centralismo. ¿Y basándose en qué? Basándose en que antes, en los tiempos de Israel, todos tenían que ir a Jerusalén a adorar. Y como todos tenían que ir a Jerusalén, había un centro
central donde todos, valga la redundancia, donde todos tenían que ir a eso. Y entonces, ¿qué surge? El catolicismo romano. Roma es el centro, la Nueva Jerusalén en este aspecto, una Nueva Jerusalén ahora en el periodo cristiano. Pero no, entendemos que no es así, porque en el Nuevo Testamento Dios ha cambiado sus planes para con el hombre, sus formas de tratar con el hombre. Entonces creo que son ejemplos prácticos. Si alguien alguna vez les dice, bueno, pero ¿dónde sacas tú que Dios tiene distintas dispensaciones? Bueno, pregúntale si come cerdo o no. Objetivo de las dispensaciones. Acá otra definición del diccionario Vine dice: una dispensación no es un periodo, esto es importante, ni una época, que es un uso común pero erróneo de la palabra, sino un modo de tratar, una disposición o administración de los asuntos. Tengamos en relevancia esto, porque ahora nos vamos a ir en dos paralelos de lo que es por general el entendimiento entre el cristianismo cuando se habla de la verdad dispensacional, que se confunde y se piensa que una dispensación es un periodo de tiempo. Si bien una dispensación puede entrar en un periodo de tiempo, no es estrictamente un periodo de tiempo en particular. Y con esto no quiero decir que no podamos dividir la historia del hombre en distintas épocas con las cuales Dios ha tratado de distintas formas. Pero lo relevante es entender que no es un periodo de tiempo, sino una forma de administrar sus asuntos. Las distintas dispensaciones, progresivamente y como un todo, revelan el plan de Dios y sus consejos con respecto a Cristo. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra de Dios que Dios ha tratado primero de una forma, después el hombre fracasa, Dios lo pone bajo una responsabilidad, le da un gobierno y el hombre fracasa. Y Dios entonces ahora hace una nueva gobierno, nuevas leyes, y el hombre fracasa. Y así sucesivamente. A esto podemos llamar, hay un artículo de un hermano que se llama, creo que se llama así, el fracaso progresivo de las dispensaciones. Y es justamente esto, que en cada periodo de la humanidad Dios ha puesto al hombre bajo distintas pruebas y el hombre fracasado. Sí, rápidamente. Dios puso al hombre, vamos a sacar el huerto del Edén, porque el huerto del Edén fueron condiciones ideales. Pero después de la caída, Dios dijo, bueno, ahora los voy a dejar a que ustedes hagan lo que quieran. Vamos a ver si el hombre es bueno. Y no pasó mucho tiempo, no pasaron muchas generaciones, donde Dios vio que la tierra estaba llena de violencia y tuvo que enviar el diluvio. Después Dios pone a otro hombre, a Noé. Y dice, bueno, a través de ti voy a gobernar la tierra. Le termina de dar el pacto, versículo siguiente, se embriaga y fracasa. Después Dios llama a Abraham. Y después de llamarlo inmediatamente después, lo vemos en Egipto negando que Sara era su esposa. Después vemos a Israel. Y a Israel se le da la ley. No había nada más glorioso hasta ese momento. Dios antes había llamado personas individuales como Abraham, como Isaac, como Jacob, pero ahora estaba llamando a una nación como un todo. Y le estaba dando su pensamiento. Acá está lo que yo quiero que hagan. Y el primer mandamiento de la ley, ¿cuál era? No te harás imágenes o no tendrás dioses ajenos. Y cuando Moisés está por entrar al campamento con las leyes, de las tablas de la ley, donde el primer mandamiento decía, no te harás Dios, resulta que dentro del campamento ya se habían hecho un becerro. El hombre fracasó nuevamente. Después dice, bueno, ahora va a ser el sacerdocio. Y establece una forma de adoración, un tabernáculo. Luego, cuando el pueblo fracasa, Moisés, una de las cosas que hace es toma una tienda y la pone fuera del campamento, donde él pudiera comunicarse con Dios. Es una señal de que el pueblo se había contaminado y ahora había un lugar donde Dios podía ser conocido fuera del campamento, en el tabernáculo. Y ahora va a establecer sacerdotes y después va a hacer otro tabernáculo, ¿cierto? Es otra tienda diferente, para que para que los hombres se puedan comunicar ahí, y va a establecer sacerdotes. Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, etc. ¿Y qué es lo que encontramos? Inmediatamente después de la consagración de los sacerdotes, Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño, fracasan. Y podría seguir, pasando por los reyes, pasando por el fracaso de Salomón, de los distintos reyes. Pero la prueba final del fracaso del hombre es cuando en la cruz Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero los hombres, él vino a lo suyo. Él no vino
a los suyos. Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su trono, su reino, su gloria. Él vino a tomar lo que era suyo por derecho, pero los suyos no lo recibieron. Y Dios entonces en la cruz del Calvario termina con el primer hombre. Ya no hay más forma de probarlo y ahora va a establecer un segundo hombre, Cristo. Una nueva creación. Perdón que esté haciendo esta desviación del tema, pero creo que es importante para entender cómo el objetivo de las dispensaciones es justamente esto, revelar el plan de Dios, y vemos esto progresivamente. Dios en la primera creación, ¿por dónde empezó? Comenzó en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo termina? Antes del descanso, ¿con quién termina? Con el hombre. Pero ahora Dios va a hacer algo diferente. A través de la muerte y la resurrección de Cristo, Dios ahora va a partir por el hombre, por el postrer Adán. En vez de partir por los cielos nuevos y por el cielo y la tierra, va a partir por el hombre. Establecer a alguien que sí va a ser de su complacencia y que no va a fracasar, como fracasó Noé, Abraham, los sacerdotes, los reyes. Y va a partir con el hombre, ¿y con qué va a terminar? Apocalipsis capítulo 21 y 22, con cielos nuevos y tierra nueva. Antes comenzó con los cielos y la tierra y culminó con el hombre, pero ahora comenzó con el hombre perfecto, Jesucristo, y culminará con los cielos nuevos y la tierra nueva donde reine la justicia y Cristo sea el centro. Al culminar, cuando termine la dispensación del cumplimiento de los tiempos, esto es lo que estaba diciendo recién, el milenio, el objetivo final de todas las dispensaciones es la gloria de Cristo en la consumación de los planes de Dios. Finalmente, en aquello en lo cual fracasaron todos los hombres, Cristo tendrá un éxito rotundo durante 1000 años. El estudio de el estudio de la verdad dispensacional nos pone sobre un marco fundamental para trazar bien la palabra de verdad. Ya hablamos de él. Dios nos ha dado a conocer su consejo, como ya hablamos de esto en la reunión anterior. Si Dios nos ha dado a conocer su consejo, entonces nuestro deber es buscar conocerlo con el objetivo de comprender claramente sus propósitos en Cristo. Tengan que ver con la iglesia o no, ¿cierto? También en relación con la reunión anterior. Gracias. Elementos relevantes de la verdad dispensacional. Creo que es importante, como es una reunión de conceptos básicos, poder captar lo fundamental de esto, ¿cierto? Primero, en relación con la historia del hombre y la creación de Dios, y en la creación, acá una coma, Dios tiene diferentes formas de administrar los asuntos de los hombres en la tierra. Eso es lo que hablamos anteriormente. La iglesia, esto también es fundamental, era un misterio escondido desde los siglos en Dios. Vamos a leer estos versículos porque no los podemos dejar de lado. Efesios 3:9. Voy a leer desde el versículo 7. Dice, es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora el versículo 9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Acá la palabra dispensación no tiene el mismo uso en el contexto que la palabra dispensación que mencionamos en Efesios 1:10. Acá Pablo está hablando de que a él se le confió el administrar este misterio. ¿Y cuál es este misterio? Según el contexto de la carta de Efesios, el misterio de que Cristo sería rechazado, voy a hacer una explicación larga, que Cristo, siendo rechazado por su pueblo, ocuparía una posición en la gloria y uniría así como cabeza un cuerpo conformado tanto de judíos
como gentiles, es decir, la iglesia. Y ahora, en pocas palabras, ¿el misterio cuál es? Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5. Ahora leemos la siguiente cita, Romanos 16:25. La podemos saltar porque la leímos anteriormente cuando hablábamos de la escritura de los profetas del Nuevo Testamento. Ahí decía claramente que ha sido revelado por las escrituras de los profetas. ¿Qué cosa? El misterio que estuvo escondido desde los siglos. Y acá dice en Efesios que estuvo oculto en Dios. Ahora vamos a Colosenses 1. Colosenses 1:26 dice: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A partir de estos tres versículos claves en relación con la verdad dispensacional, podemos ver que la iglesia era un misterio escondido desde los siglos en Dios. En la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, un misterio no es algo que ahora no conozcamos, sino algo que en algún momento estuvo escondido y ahora ha sido revelado. Y este misterio escondido, ¿estuvo escondido cuándo? Desde los siglos, desde todo el periodo del Antiguo Testamento y hasta antes de la fundación del mundo. Esto fue un misterio que no fue dado a conocer a nadie. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si vamos a los profetas o a los salmos, sí voy a encontrar aplicaciones que me hablan acerca de la iglesia, ¿cierto? Rebeca en Génesis capítulo 24, por ejemplo. Pero no hay ningún índice o ninguna ápice de mención de la iglesia como la conocemos hoy en día. Era un misterio. Y esto es precioso. Dios nos tenía en su propio corazón y no era algo que él había querido revelar, era algo precioso que solamente se reveló después que Jesucristo fue ascendido a los cielos y especialmente a través del ministerio del apóstol Pablo. Y además es un misterio que no estaba escondido en los libros de la eternidad o en los ángeles, sino que era escondido en Dios. Dentro del mismo él tenía este pensamiento soberano, misterioso, que se reveló en el tiempo a sus santos, como leímos acá, que es el misterio de Cristo y la iglesia. Esto es fundamental. La iglesia era un misterio, no estaba en ninguna parte del Antiguo Testamento. Otro punto fundamental y relevante para estudiar la Biblia dispensacionalmente es que hay dos esferas. Es lo que leímos en Efesios 1:10. En Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas, y se hace una separación, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por lo tanto, hay dos esferas en las cuales Dios desplegará su gloria en Cristo, la esfera celestial y la esfera terrenal. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el milenio, Cristo reunirá ambas esferas bajo su dominio. No serán lo mismo, no es que los cielos y la tierra se van a juntar para hacer una misma cosa, pero van a estar unidas bajo un concepto particular. Juan capítulo 1, últimos versículos, le dice el Señor Jesús a Natanael: de ahora en adelante verás a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo de Dios. Va a haber una conexión especial entre el cielo y la tierra. Los cielos reinarán sobre la tierra. Ese es el significado del término el reino de los cielos. Cristo será su cabeza y él reinará sobre el cielo y la tierra. Entonces, la esfera celestial tiene como centro a la iglesia y la esfera terrenal tiene como centro a Israel. Sorpresivamente, no es relevante las divisiones que uno puede hacer de las dispensaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Hay distintos creyentes que dicen: no, ya, yo creo que hay dispensaciones, y algunos dicen no, son 3, otros dicen no, son 7, otros dicen no, son 10. Esto no es realmente relevante, aunque vamos a hablar de esto más adelante. Lo importante es tener los conceptos generales de la enseñanza dispensacional. La verdad misma. Dios ha tenido distintas formas de tratar con el hombre a lo largo del tiempo. Esto es lo relevante. Ya vamos a ver las distintas divisiones que se hacen. Algunos pueden decir, bueno, pero como hay distintas, tú crees esto, tú crees esto, tú crees esto, entonces resulta que esto no es cierto. Esto no es un argumento válido. El hecho de que distintos estudiosos bíblicos lleguen a diferente cantidad de dispensaciones no es un argumento en contra de esta verdad.
Pues el núcleo se mantiene claro, todo mantiene el mismo núcleo. La iglesia es celestial e Israel es terrenal. Ahora voy a presentar, bueno, o vamos a hablar de los distintos, al menos dos sistemas particulares presentados. Lo que generalmente nosotros escuchamos y leemos en libros, y especialmente se difundió mucho en el cristianismo en general por la Biblia de Estudio Scofield, porque él fue el que propuso esta forma de dividir los tiempos, es el más común. Este divide la historia de la humanidad en 7 épocas, eras o dispensaciones. Según Scofield, su propulsor, y esto es una definición que él mismo dio, una dispensación es un periodo de tiempo durante el que el hombre es probado con respecto a la obediencia en base a alguna revelación en específico de la voluntad de Dios. Esta definición está casi bien, si no fuera porque, como comienza, una dispensación es un periodo de tiempo. Ya mencionamos anteriormente que una dispensación no es un periodo de tiempo, una dispensación es una forma en la cual Dios trata las cosas en la tierra, una forma de administrar. ¿Ya? Pero independientemente de eso, vamos a hablar de esto como las 7 épocas o los 7 periodos dentro de la historia de la humanidad. Entonces se definen 7 claramente: la inocencia, el periodo que Adán y Eva estuvieron en el huerto; la conciencia, el periodo que va desde Adán hasta el diluvio; el gobierno, el periodo de Noé hasta Abraham; la promesa, desde Abraham hasta la ley, desde la ley hasta la cruz; la gracia, el periodo que vivimos hoy en día; y el milenio. ¿Ya? Lo menciono no necesariamente porque esto es lo que yo pienso que es, sino porque es lo que generalmente se cree. Y no voy a decir que está mal, para nada, sino que es una forma en la cual se divide la historia del hombre. En el sistema de las 7 dispensaciones, estas son vistas como periodo de tiempo. Según la definición que ya hemos visto, una dispensación o administración no es un periodo de tiempo, sino la forma en la que Dios administra sus asuntos en la tierra, conforme a un gobierno que él mismo entrega. Si vemos bien esto, vamos a ver que Dios no da un gobierno en específico al hombre hasta los tiempos de Noé. Después del diluvio, cuando Noé sale del arca, él le da leyes. Él pone restricción al matar a otro hombre, por ejemplo. Antes de eso no estaba. La tierra estaba llena de violencia. Hay sacrificios que antes de esto no vemos tampoco, excepto el sacrificio de Abel. Este sistema también considera el periodo de la gracia como una dispensación. Pero hemos visto que las dispensaciones son la forma que Dios trata con la tierra. Pero la iglesia no es de la tierra, la iglesia es del cielo, ¿cierto? Si consideramos la historia del hombre y los distintos cambios en los tratos de Dios en relación con la prueba del primer hombre, bien podemos definir periodos como en el sistema propuesto por Scofield, ¿cierto? Entonces, centrémonos en que estos 7 periodos son justamente eso, periodos de tiempos de la humanidad. Ahora vamos a hablar de las 3 administraciones. Si tenemos en consideración que una dispensación no es un aeroperiodo de tiempo, sino una forma de administrar los asuntos en la tierra, podemos distinguir 3 claras administraciones, quitando la iglesia, pues esta es celestial, que se distinguen de entre los 7 periodos de tiempo mencionados en el sistema de Scofield. Y estos son particularmente el gobierno, la ley y el milenio, la forma en la que Dios administra sus asuntos en la tierra. Pero quise juntar en una tabla o en una línea de tiempo ambas cosas. Abajo tenemos los periodos de tiempo mencionados y arriba las 3 administraciones claramente definidas en las escrituras. Una administración, economía, depende de la introducción de un gobierno. Es decir, Dios dice, a partir de ahora yo voy a gobernar la tierra de esta forma. A Noé le dice, si leemos Génesis capítulo 9, ¿cierto? Ahora pondré el temor de la bestia hacia ti, por ejemplo, no se podrá comer sangre, pondré mi arco en las nubes. Son reglas claras en las cuales Dios establece un gobierno en la tierra. ¿Ya? Y ese periodo va desde después del diluvio hasta un poco antes, perdón, hasta el tiempo del Sinaí, ¿cierto? Entre medio tenemos acá Noé, Abraham, el Sinaí y la cruz. Voy a explicar un poquito más la línea de tiempo. En 2 de Pedro 3:6 se nos habla del periodo después de la caída hasta el diluvio como el mundo de entonces.
Y luego se nos habla de los cielos y la tierra que existen ahora, que van justamente desde Noé, después del diluvio, una nueva tierra, hasta la introducción de los cielos nuevos y la tierra nueva, y a ese podríamos llamarles los cielos y la tierra que serán después, ¿cierto? Aunque no se usa esa definición. Durante todo el periodo de la conciencia, que va hasta Noé, al mismo tiempo no tenemos un gobierno establecido. Algunos dicen que a Adán se le dio una ley, ¿cierto? No comerás del fruto de la ley, pero no se le dio un conjunto de leyes de cómo administrar el mundo. Se le dijo, de todo árbol del huerto comerás, y simplemente de este no comerás. No podemos llamar un gobierno propiamente dicho, porque además la administración es una forma de probar al hombre en su responsabilidad, pero hasta aquí el hombre era sin pecado, no había caído. La Biblia nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Por lo tanto, el hombre es probado en relación con su caída. Por lo tanto, no hay gobierno en este periodo de inocencia. Mucho menos durante todo el periodo de la conciencia, ¿cierto? Del periodo desde Adán hasta Noé. Hemos mencionado varias veces ya que el hombre fue dejado a sí mismo. Ahora ustedes vean cómo lo hace. Una completa entrega en las manos de los hombres. Y cuando Dios vio, dijo que la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Pero Dios, ya mencionamos esto, en Noé establece un gobierno claramente. Este periodo dura todo el momento de la ley, aunque hay otro periodo, que es el periodo de la promesa, Abraham, Jacob, Isaac, José, todo el periodo en Egipto, que bien podemos ver ciertos cambios, hay cambios, porque es una revelación progresiva. Si bien Dios estableció un gobierno con Noé, Dios llamó a Abraham de una forma especial, como no había llamado a otros. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Hay un llamamiento. Esto nos había introducido con Noé. Dios no llamó a Noé. No le dijo, sal y ven a mí. Le dijo simplemente, haz un arca. Le dio un mandato, claro. Pero Abraham, en cambio, fue llamado. Acá se introduce algo importante que es el llamamiento. Dios llama a personas a salir de un lugar. Pero ambas cosas de acá las podemos resumir en una sola administración durante este periodo. Después la ley. La ley creo que todos sabemos claramente a qué nos referimos. Y voy a hacer uso para entender cómo el periodo de la ley, mencionado generalmente como desde el Sinaí hasta la muerte del Señor Jesús en la cruz, ¿por qué acá arriba termina antes? Y lo voy a explicar de la siguiente manera. La ley, ¿qué decía? Entre las muchas cosas que decía, algo claro era que Jehová iba a habitar ¿dónde? En medio de los querubines. Y se hace todo un sistema de administración de esto. Le dice, solamente entrarán al lugar santísimo una vez al año, no sin sangre. Los sacerdotes tenían campanilla en el caso de que morían dentro por causa de su pecado. No se podía entrar donde estaba el arca, porque en el arca estaba Dios mismo. Y eso era la forma en la que Dios administraba sus asuntos en la tierra. Él estaba morando en medio de su pueblo, allí en medio de los querubines, en el tabernáculo y más adelante en el templo. Y todo aquel que se acercaba moría. Vamos al tiempo de fracasos para el pueblo de Israel, cuando el arca fue robada. ¿Qué le pasó a los filisteos? Hubo tumores, el ídolo de ellos se cayó. Después fue enviado a otro lugar y los hombres de Bet-Semes miraron dentro. ¿Y qué murió? Murieron miles por haber mirado dentro del arca, dentro de la gloria de Jehová. Pero hubo un periodo en la historia en la cual vino un ejército extranjero, los caldeos, y destruyeron Jerusalén. Y resulta que destruyen el templo. Imagínense esta escena. Hombres incircuncisos que veneraban ídolos, entrando al lugar santísimo y tomando el arca y robándosela. Y uno se pregunta, ¿por qué no fueron consumidos si Jehová habitaba en medio de ellos? Si los filipenses fueron destruidos, perdón, si los filipenses, si los filisteos fueron destruidos,
No sé si anteriormente dije filipenses. Si los filisteos fueron destruidos, si los hombres de Betseme fueron destruidos, ¿por qué los caldeos no fueron destruidos? Porque ¿qué había pasado claramente? Un cambio. Un cambio en la forma en que Dios administra sus propósitos en la tierra. Porque si Dios había dicho, aquí haré murar mi nombre, y él destruía a todo aquel que se acercara allí, ¿por qué ahora que los caldeos llegaron y destruyeron el templo no pasó lo mismo? Porque evidentemente hubo un cambio. ¿Dónde está este cambio? ¿Y cómo se ve ese cambio? El cambio está en que este gobierno, que antes fue introducido en Noé, que luego se introdujo un nuevo gobierno a través de Israel en la ley, ahora fue transferido a los gentiles. ¿Qué quiere decir transferido? Dios dice, ahora yo no me voy a involucrar directamente en los asuntos de los hombres, como lo hice con Noé, Abraham, o lo hice con eh, Moisés. Ahora yo se lo voy a entregar a las naciones gentiles. ¿Quiénes son las naciones gentiles? Todos los que no fueran judíos, ¿cierto? Y esto comenzó con una estatua que vemos en Daniel, con el imperio de Babilonia, Nabucodonosor, que era esa cabeza de oro, pasando por el imperio medo-persa, siguiendo por los griegos y terminando el imperio romano y tomando el imperio romano como una extensión hasta el día de hoy, lo que vemos en los gobiernos de las naciones, ¿cierto? Digamos, en pocas palabras, la democracia que vemos hoy en día, las naciones como las conocemos hoy en día, son parte de este periodo en el cual Dios le ha entregado el gobierno a los gentiles. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que Jehová dijo claramente, yo haré habitar mi nombre en Jerusalén. Y hoy en día Jerusalén es una ciudad en disputa, llena de guerra. Sí, hay personas que se llaman a sí mismos israelíes. Es importante hacer esta diferencia. Los que habitan en Israel no son israelitas, son israelíes. Ese es el gentilicio. Israelitas son los que vivían ahí en la tierra antigua y los que vivirán en un futuro. Los de ahora son ciudadanos de un Estado moderno, no necesariamente aprobado a los ojos de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, no debemos... Un paréntesis en esto porque creo que es necesario. Cuando hablamos de Israel hoy en día, podemos caer en el error de defender lo que hace la nación de Israel simplemente por ser Israel. Pero cuando, cuando Labán, el suegro de Jacob, encontró que se dio cuenta que Jacob lo había engañado, Dios le habla a Labán y le dice a Labán, no hables de él ni bien ni mal. Y creo que esa es la postura que nosotros tenemos que tener. Creemos sinceramente que Dios restablecerá su gobierno en Israel en un futuro. Punto uno. Punto dos, el estado actual de Israel no necesariamente debe merecer de nosotros la, el reconocimiento como el pueblo de Dios. Eso será en un futuro, cuando habrá un remanente. Hoy en día están en incredulidad, pero, sin embargo, limitémonos a no hablar ni bien ni mal de ellos, ¿cierto? No podemos apoyar los distintos barbaridades que una nación hace pensando que son el pueblo de Dios. Y un pensamiento dispensacional no puede darnos una licencia para creer esto. Limitémonos a recibir la instrucción que Dios le dio a Labán, no hablemos ni bien ni mal. Pero es claro entonces que ha habido un cambio. Cuando Dios le entregó el gobierno a los gentiles, hubo un cambio, porque si no, cuando Tito, el emperador Tito, que destruyó Jerusalén, llegó al templo, hubiese sido consumido. Pero eso no pasó. Y de hecho, hasta el día de hoy el arca, nadie sabe dónde está. Entonces, evidentemente han habido cambios en los tratos de Dios y este periodo, que generalmente es visto desde el Sinaí hasta el periodo de la cruz del Señor Jesús, evidentemente es más corto, porque la ley, cuando llegamos al periodo de los gentiles, fue interrumpido sus juicios, al menos para la nación de Israel. Vamos a Nehemías, por ejemplo, y a Esdras, la restauración de Jerusalén, y no vemos a Dios hablando como hacía antes del tabernáculo. De hecho, no había Urim y Tumim.
que era lo que Dios usaba para comunicarse. Evidentemente hubo un cambio de dispensación. Luego tenemos el periodo de la gracia. ¿Cuál es el periodo de la gracia y por qué hablamos del periodo de la gracia? Porque hablamos del periodo que consiste desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió eh, para bautizar a todos los creyentes en un solo cuerpo. Hago otro paréntesis para explicar este término. ¿Qué significa bautismo del Espíritu Santo? Bautismo del Espíritu Santo no es cuando alguien recibe una revelación nueva y empieza a saltar, empieza a hablar en lenguas. No. Bautismo del Espíritu Santo tampoco es algo que alguien recibe cuando se convierte y es sellado por el Espíritu Santo. No, ser sellado por el Espíritu Santo es una cosa, ser bautizado con el Espíritu Santo es otra. El bautismo del Espíritu Santo, en pocas palabras, es cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y unió a esos 120 que estaban reunidos orando en el aposento alto en un solo cuerpo. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucedió una vez en Pentecostés. De ahí en adelante, todos aquellos que creen son unidos a un solo cuerpo que ya fue bautizado una vez en Pentecostés. Durante este periodo, ¿cuál es la realidad de la iglesia? Acá está representada por este arco que algunos llaman el paréntesis celestial. En este periodo la iglesia es dejada en la tierra y si bien es celestial, es dejada como un testimonio. Y su testimonio se resume, su periodo, en 7 tiempos también, que son los que encontramos en Apocalipsis 2 y 3. Las 7 iglesias, desde Éfeso, pasando por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y acá lo interesante, estas 7 iglesias nos representan 7 periodos también. Éfeso, la pérdida del primer amor, nos habla del periodo después de que los apóstoles habían muerto. Eh, y empezó el declive, ¿cierto? La pérdida del primer amor. Esmirna, ¿no? Esmirna significa mirra, si no me equivoco, o da el sentido de la mirra, el sufrimiento. Y es una iglesia que sufre, ¿sí? Sufre 10 persecuciones por 10 periodos o 10 días. Y nos habla del periodo en el cual la iglesia fue perseguida por los 10 emperadores del Imperio Romano. Luego Pérgamo estableció su trono, donde está el trono de Satanás. Es el periodo cuando la iglesia se unió con el Estado bajo Constantino. Tiatira, todo el periodo de la Edad Media, la Edad Oscura, el surgimiento de la iglesia romana como Jezabel, que condujo a la idolatría y a todo tipo de desórdenes. Sardis, el periodo de la Reforma, un nombre de que vives pero que estás muerto. Filadelfia, el periodo del gran despertar, 1700, 1800, grandes movimientos evangélicos de predicación en los Estados Unidos, en Inglaterra, el avivamiento de la verdad, de la palabra de la paciencia del Señor Jesús, el redescubrimiento del arrebatamiento como una verdad clara enseñada en las Escrituras. Y después de eso queda solo una iglesia, la Odisea. Y en la Odisea el Señor Jesús está afuera, llamando a la puerta. Tiene nombre, tú dices que eres rico, pero en realidad eres pobre, desventurado. Y es el periodo actual que vivimos. Y esto es muy solemne, porque significa que no estamos acá, no estamos acá, no estamos acá, sino que estamos cerca de llegar al final de este periodo. Estamos en los tiempos de la Odisea y no hay una octava iglesia. Después de esto pasa en el capítulo 3 de Apocalipsis, después del capítulo 3 de Apocalipsis, en el capítulo 4, los creyentes son vistos en el cielo, sentados, representados los 24 ancianos. 24 ancianos. ¿Por qué es solemne? Porque significa que el Señor Jesús está muy pronto a venir. Obviamente este periodo puede durar más o menos, pero debemos discernir las señales. El testimonio cristiano ha llegado al punto de la Odisea. Esto no significa que no pueda haber avivamientos, esto no significa que pueda haber despertares hoy en día, esto no significa que el testimonio de Dios ha sido roto y entonces ya no puede haber ningún testimonio de la verdad de Dios, para nada. Esto significa simplemente de que el testimonio general que la iglesia debe dar a Dios está tocando su fin. Y esto nos pone frente a frente con la realidad de que el Señor Jesús pronto vendrá a este mundo a juzgar la tierra. Vendrá con su indignación y levantará su era y juzgará a las naciones, juzgará a los que no han
establecido el Evangelio, y cuando Él venga, vendrá con todos sus santos, con nosotros. ¿Por qué? Porque antes de que eso suceda, Él habrá venido a buscarnos para llevarnos con Él. Estamos acá. ¿Y qué estamos haciendo por el Señor Jesús? Hay una parábola de los obreros de la viña, y es muy preciosa y quiero mencionarla, porque dice que unos obreros fueron tomados a la primera hora del día y se les acordó pagar cierta cantidad de dinero. No me acuerdo exactamente cuánto. Supongamos un denario. Gracias. Supongamos un denario. Después vienen otros un poquito más adelante, al mediodía, y dice, bueno, vengan y trabajen. Después vinieron otros más adelante, a la tarde. Bueno, vengan y trabajen. Y después unos llegaron al final del día. Vengan y trabajen. Y todos empezaron a trabajar en la viña. Cuando el Señor vino a pagarles su trabajo por haber trabajado en la viña, partió por los que habían llegado último. ¿Y cuánto les pagó? Un denario. Y después vinieron nosotros y dijeron, bueno, si a ellos le pagaron un denario, que trabajaron menos, ¿cuánto nos van a pagar a nosotros? Pero el Señor le pagó un denario a todos. Entonces, solamente quiero mencionar esto para animarnos, de que a pesar de que estamos en la última hora del día y quizás seamos muy perezosos en la hora del Señor, el Señor todavía tiene recompensas para nosotros que no son diferentes a las que les dará a los grandes hombres de Dios que vivieron en cualquier otra época. Pongámonos manos a la obra, porque el Señor Jesús viene pronto y la recompensa viene juntamente con Él. Seguimos acá, hay un periodo de cambio de dispensación que está con las siglas GT, tribulación o tribulación, antes que el Señor Jesucristo venga, y comienza el milenio, que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Algunas cosas que no mencioné acá abajo, que si alguien las leyeron ustedes. En cada época Dios ha puesto al hombre a prueba, bajo distintas circunstancias, en gobierno o en gobierno más llamamiento, etc. La prueba del primer hombre acabó en la cruz. Dios ya probó al primer hombre y el hombre resultó ser completamente perverso, ningún arreglo tiene. La ley tenía un propósito. Dios dijo, esto es lo que hay en mi corazón, hazlo y vivirás. ¿Y cuál fue el resultado? Fracaso. Es decir, el hombre no puede cumplir, no tiene las fuerzas para cumplir lo que Dios dice. La ley le dice al hombre, esto es lo que tienes que hacer, pero no lo capacita para poder hacerlo. Y la cruz demostró otra cosa peor. No simplemente que el hombre no puede cumplir lo que Dios quiere, sino que en realidad no quiere que Dios le diga lo que tiene que hacer. Y por eso el Señor Jesús fue crucificado. Por lo tanto, Dios ya no prueba al primer hombre, no puede reformarse el primer hombre. Después de la cruz, en resurrección, Dios ha puesto el desarrollo de todos sus propósitos sobre los hombros del postrer Adán, es decir, Cristo. Resumen de puntos importantes. La iglesia es un misterio escondido desde los siglos en Dios. No tiene que ver con la tierra, sino con el cielo. Dios actúa de distintas formas en distintas épocas, introduciendo el desarrollo de sus propósitos. Estos cambios dispensacionales los podemos ver también junto con diversas épocas. Podemos entender tres grandes cambios o tres grandes administraciones dentro de un periodo de 7 épocas. Generalmente una dispensación comienza con el establecimiento de un gobierno dado divinamente y culmina con el fracaso del hombre. También se añade el elemento del llamamiento cuando una persona o nación es llamada para hacer un testimonio a este gobierno. El fin del primer hombre sucedió en la cruz debido al rechazo de Cristo. Otra cosa importante, la iglesia no está bajo un pacto. Los pactos son hechos con la tierra. Y hay pactos condicionales e incondicionales. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Le dijo, en ti serán, en tu nombre serán benditas todas las naciones y haré de ti una nación grande, etcétera, etcétera. Y Dios no le puso condiciones para que esto se cumpliera. Va a ser así un día. Pero también ha puesto pactos eh, condicionales, como le dijo a Israel, haz esto y vivirás. Y otro pacto condicional es el nuevo pacto, que tendrá su cumplimiento en el milenio. Tiene su base en la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, pero las bendiciones de este nuevo pacto, mencionadas en Jeremías, tendrán su cumplimiento en la tierra con Israel, porque la iglesia no está bajo un pacto, Dios no pacta con la iglesia.
Dios no pacta con los cristianos y les dice, yo les voy a dar esto a cambio de esto por una bendición terrenal, que es lo que dice en Jeremías. La iglesia está bajo la gracia. Hago nuevamente otro paréntesis. Una cosa es ser salvo por gracia, como un concepto de lo que, como Dios dispensa su bendición, y otra cosa es la gracia dada en este tiempo. Y quiero hacer esta diferencia entre misericordia y gracia. A veces podemos usar estos términos intercambiablemente, pero son dos cosas diferentes. Misericordia proviene de la palabra miseria y significa que Dios se compadece de nuestra miseria. Y misericordia es simplemente que Dios no nos da lo que merecemos, se compadece de nosotros y no nos juzga por nuestros pecados. Pero gracia es algo diferente. Misericordia es no darnos lo que merecemos, pero gracia es darnos lo que no merecemos. No sé si se entiende la diferencia. Misericordia es cuando no nos da lo que sí merecemos y gracia es cuando nos da lo que no merecemos. La gracia es inmerecida. ¿Y qué nos da? Dios nos ha hecho sentar juntamente con Cristo. Imagínense, pecadores, condenados, porque cuando hablamos de obedecer el Evangelio, hacemos este llamamiento no como si fuéramos personas especiales merecederas de cualquier cosa. Nosotros somos pecadores que estamos en el muladar, y de allí Dios nos tomó y nos subió y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Si Dios nos hubiese tomado y nos hubiese salvado de la ira, hubiera estado bien y eso hubiese sido misericordia solamente. Pero Dios ha querido hacer algo más que simplemente misericordia, ha querido dispensarnos su gracia, porque no solamente nos ha dado en misma posición que Adán, nos ha dado una posición juntamente con Cristo. Y cuando Cristo venga, nosotros vendremos juntamente con Él y reinaremos con Él. Esto es algo tan asombroso, hermanos, que conmueve nuestros pensamientos. Esta es la gracia. Por lo tanto, llevar a la iglesia y decir que la iglesia está bajo un nuevo pacto y solo bajo un pacto en la tierra es disminuir por completo la gracia de Dios que nos ha llevado más allá de los pactos hechos en la tierra y nos ha dado una posición juntamente con Cristo. Otra cosa importante, el cristiano ya no está bajo la ley de Moisés en ningún sentido. Creo que la mayoría de los creyentes pueden pensar esto, pero además que hay otra cosa que que surge de esto. Hay una enseñanza también por una falsa o por una mala interpretación acerca de justamente que Dios trata de distintas formas, y es la imputación de la justicia por medio de la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Algunos creen que Cristo vino y cumplió la ley, y debido a que Él cumplió la ley y fue justo en cumplirla, esa justicia nos ha sido imputada a nosotros. Es decir, no somos justificados solo por la obra en la cruz, sino que también somos justificados por la obediencia de Cristo en su vida terrenal. Pero esa es una mala interpretación de cuando dice que Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley no porque, obviamente, él siendo perfecto, no dependía de él realmente. No, voy a volver a formular en la frase. Cuando él vino a cumplir la ley, no significa necesariamente que él cumplió cada mandato de la ley, porque hay mandatos de la ley, por ejemplo, no cortarás tu barba, por ejemplo, por decir algo muy básico, y no dice en ninguna parte si él se cortó la barba o no, eso no es relevante. Él es el cumplimiento de la ley, porque ¿cuál es la paga de la ley? El resultado de la ley. El resultado de la ley, dice, es la muerte para el hombre. Él cumplió el sentido de la ley, en el sentido de que en la cruz él pagó lo que la ley exigía por el pecador. Él cumplió la ley en el sentido de que por su obra en la cruz del Calvario nosotros podemos ser salvos. Esta es la verdadera imputación de la justicia. Y también la justicia nos es imputada en la obra del Señor Jesús en la cruz. El justo y los injustos para llevarnos a Dios. No quiero decir con esto que Él no fue perfecto, por supuesto, Él fue perfecto en todas las cosas. Y evidentemente como judío responsable de su época cumplió todas las cosas que estaban bajo la ley, pero al mismo tiempo Él estaba por sobre la ley. Lo vemos en el asunto de las espigas, etcétera, etcétera. La iglesia
al ser del cielo, será arrebatada antes de que Dios retome sus propósitos con la tierra, es decir, la tribulación. Otra cosa importante es el reino de los cielos tiene dos fases, una fase misteriosa, hablamos de eso en Mateo, y una fase de manifestación cuando Cristo venga en gloria. Eso por ahora. Espero que no sea mucha información, pero que nos podamos quedar con lo relevante, con el hecho de que una dispensación es la forma en que Dios administra sus asuntos en la tierra, que la iglesia no es una dispensación, que la iglesia es un misterio escondido en los siglos en Dios, y de que no es relevante si son 3, 4, 5, 6 o 7 dispensaciones, sino simplemente entender que Dios ha administrado sus asuntos en la tierra de distintas formas y en distintas épocas.